Prepárate para entrar en la cueva del lobo. Cine, cultura pop con análisis, curiosidades y todo lo que hay detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar en nuestra manada? Esto es La Cueva del Lobo. Hola a todos, bienvenidos a este especial episodio en nuestra segunda temporada de La Cueva del Lobo, el refugio perfecto para los amantes del cine y la cultura pop. Vamos a comenzar con esto. Imagina que estás en la novena entrada, 2 outs, bases llenas, y el cine está a punto de hacer historia. Porque el béisbol es el deporte más cinematográfico de todos. Hoy en La Cueva del Lobo hablaremos de las películas que nos han hecho soñar con un home run en la pantalla grande. Bienvenidos a La Cueva del Lobo. Sí, hoy tenemos un episodio que va a hacerlo saltar de la silla, porque vamos a hablar del pasatiempo favorito de los estadounidenses, desde la magia del Field of Dreams hasta la estratégica de Moneyball. El cine ha capturado la pasión, la nostalgia y la emoción del béisbol como ningún otro deporte. Así que ajusten sus gorras porque arrancamos con este episodio especial. En este episodio decidimos lanzarle un par de bolas curvas a ustedes, nuestros oyentes, y a las respuestas que recibimos nos dejaron con ganas de saber más. Así que escuchemos a Enid haciéndole preguntas clave a 2 de nuestros oyentes para descubrir qué tanto saben y sienten sobre el béisbol en el cine. Prepárense, porque esto está por comenzar. Para ti, ¿cuál es la mejor película de béisbol de todos los tiempos? La mejor película de todos los tiempos de béisbol está muy complicada escoger una porque hay unas que son muy buenas. Pero voy a nombrar algunas. Hay una muy famosa que es Campos de Sueño, con Kevin Costner, que tiene récord en películas de béisbol, creo. Ha hecho muchísimas. Por Amor al Juego, él tiene otro que se llama Por Amor al Juego, que es bastante bueno. Una muy bonita, basada en hechos reales, es The Rookie, El Novato, con Dennis Quaid. Y nombrando otras 2 que son un poco más recientes, está 42 y está Moneyball con Brad Pitt. Bueno, la mejor película de béisbol de todos los tiempos, sin pretender pensar que yo las he visto todas, pero he visto bastante y me gustan además, ¿no? Para mí creo que la que más me gusta a mí particularmente es The Rookie, o El Novato, que es de la gente de Disney, y la protagoniza este pana Dennis Quaid. Me parece que la historia es súper inspiradora, súper nota. Una historia de un jugador que ya está viejo y que llega a Grandes Ligas mayor y logra tener éxito. Creo que es súper chévere, además que la parte cinematográfica también es buenísima. O sea, siendo Disney y todo esto, bien cuidada, las imágenes súper bonitas. Y no, la historia muy buena, más allá de tener a los equipos más importantes o no ahí, pues un señor que logra una superación personal, en este caso en el béisbol, en teoría viejo, 30 y pico de años, viejo para el deporte probablemente, para ser deportista profesional, pero la logra buenísimo. Creo que por eso por ahí me voy por el novato viejito. ¿Por qué crees que las películas de béisbol siempre tienen ese momento épico al final? El momento épico, yo creo que es porque cuando uno está viendo un juego de béisbol, siempre sientes eso al final del partido, sobre todo cuando está cerrada la cuestión, si estás esperando que metan un jonrón o que hagan un out para que termine el juego, etcétera. Siempre es ese sufrimiento que llevamos todos por dentro cuando está jugando nuestro equipo. Creo que los que nos gusta y entendemos el béisbol sabemos que es un deporte que, aunque para muchos es lento y qué sé yo,
a veces difícil de entender incluso. Es un deporte que a veces la situación es el noveno inning, 2 outs, 3-2, perdiendo por una carrera y ahí viene el batazo fuerte, le dejan en el terreno. Entonces creo que las películas, de alguna manera, aunque no estén transmitiendo eso, sí tratan de transmitir ese momento final del desenlace inesperado o abrupto o que cambia todo lo que venía pasando. Creo que eso es parte del gusto por el béisbol y eso se da en muchas de las películas porque es parte de eso, es la naturaleza de ese deporte que tiene un cambio de 180 grados con un solo swing. Entonces creo que las películas lo han tratado de plantear. Hay algunas que no lo tienen, creo yo, que son más la historia completa y no necesariamente tienen un final épico. No sé, pues se me ocurre Moneyball, por ejemplo. Moneyball no gira tanto por el juego, sino por la parte estratégica de la negociación, que además creo que es súper chévere también, súper interesante cómo se mueve la negociación y cómo se arma un equipo de béisbol sin tener final épico. Pero por lo general siempre tiene un final cercano al batazo para dejar en el terreno a alguien. Si hicieran una película de béisbol sobre tu vida, ¿en qué equipo estarías jugando? ¿En qué equipo jugaría? Bueno, si estamos en Venezuela, jugaría en los Navegantes de Magallanes, obviamente. Y si estamos a nivel internacional, jugaría en los Phillies de Filadelfia, porque tengo un familiar que juega ahí. Si hiciera una película sobre mi vida, yo estoy seguro que estaría jugando para los gloriosos Leones de Caracas. Mi primer equipo de la vida, con el cual realmente he tenido experimenté sobre todo años atrás, pues cuando estaba en Venezuela, un nivel de fanatismo tremendo, de morirse por las derrotas y disfrutar las victorias de una manera del más allá, pues, ¿no? De la emoción a todo nivel. Porque aunque me gusta el béisbol y soy seguidor de muchísimos equipos de grandes ligas, sobre todo, yo siempre digo que termino siguiendo los equipos donde están los venezolanos. Sí, me gustan los Yankees, me gustan los Phillies, no sé, me gustan los Astros, me gustan los Bravos, me gustan muchísimos, pero no es un fanatismo como el que tenía y todavía tengo, pues, por los Leones de Caracas, aunque no lo siga tan cercano. Pero creo que sí, creo que sería una película que sucedería en Caracas, en el estadio universitario, donde yo ojalá fuera en segunda base, que es lo que me gustaba jugar. Siempre malazo, pero siempre me gustaba jugar. Entonces creo que por ahí vendría mi historia de vida relacionada con el béisbol. Ahora sí, comencemos este inning con un recorrido por algunas de las mejores películas sobre béisbol, analizando qué las hace tan especiales, su impacto y, por supuesto, algunas curiosidades que quizá no conocían. Carlos, ilumínanos con tu sabiduría beisbolera y cinematográfica. Bueno, eso es como mucho decir, creo que me estás comprometiendo. Sí, me gusta el béisbol, sí, me gusta el cine y por eso estamos hablando de estas películas hoy, Anit. Entonces, con mucho gusto vamos a arrancar este inning con lo que es para mí la mejor película del cine sobre el béisbol. Se llama The Field of Dreams de 1989. De esta nos habló Carmen, ¿cierto? Y sí, es una película que protagoniza Kevin Costner y trae toda una historia de sueños, nostalgia y la magia del béisbol. Sí, él es Ray Kinsella, un granjero de Iowa, un granjero de maíz, que empieza a escuchar una voz que dice, si lo construyes, él vendrá. Él cree que se está enloqueciendo escuchando eso. Uy, sí. Si lo construyes, él vendrá. ¿Te imaginas? ¿Qué significaría eso? ¿Tú te imaginas? ¿Y construye qué? Exacto. ¿Sí? ¿Construye qué? Eso es lo primero que le pregunto. Bueno, ¿que construya qué?
¿Sí? Él, guiado por su intuición, empieza a construir un campo de béisbol en la granja. Tumba toda una cosecha de maíz. Su granja no pasaba por una buena situación financiera, cosechas perdidas, préstamos bancarios, todo lo que se enfrenta un campesino en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Eso es real. Digamos que él lo plasma allí, o se plasma allí en esta parte de la película. Pero ese no es el eje central de la historia. El eje central de la historia es el béisbol. ¿Sí? Entonces él sigue su instinto, construye este campo de béisbol y logra atraer a unos fantasmas de antiguos jugadores de grandes ligas. Qué impresión lo de los fantasmas, pero no es película de terror. No. Es algo muy nostálgico. Es muy bonita. Y es muy bonita, ¿cierto? Esa frase de si lo construye y él vendrá se vuelve una de las frases más icónicas del cine. ¿Sí? El campo de béisbol construido para la película sigue en pie y es un destino turístico. La Major League Baseball, la institución de las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, ha desarrollado ya juegos de la temporada regular en ese campo. Digamos que lo volvió plus para que albergara cierta cantidad de gente, disfrutaran del partido y todo. Literalmente el muro del campo no existe y es una plantación de maíz. Y recuerdo que el primer juego de grandes ligas que se hizo en ese campo fue con los equipos que trata la historia de la película, los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York. Y los jugadores salieron del campo, al campo, mejor dicho, salieron al campo de juego del campo de maíz. ¿Sí? Ahí me enredé un poquito. Como en la película. Sí, eso pasó en la película. Y eso a uno se le erizaban los pelos viendo esa vaina porque fue impresionante, ¿sí? Esa genera muchas emociones esas historias y ver qué está pasando en realidad y si es más con uno de los equipos que más te gusta, por ejemplo. Claro. ¿Sí? En la película se habla de el descalzo, Joe Jackson, que lo interpretó el fallecido Ray Liotta. Este jugador en realidad bateaba y lanzaba con la mano izquierda. O el jugador no, Ray Liotta, que es el actor. Pero tuvo que adaptarse a hacerlo con la derecha porque el descalzo Joe sí lo hacía con la derecha. La película está basada en la novela Descalzo Joe de W.P. Kinsella. Kevin Costner insistía en él mismo hacer sus escenas de lanzamiento porque, como dijo Carmen, él ya ha trabajado en varias y ahorita vamos a hablar de eso más adelante. James Earl Jones, la voz de Darth Vader, interpreta a Terrence Mann, que basó su personaje en el escritor J.D. Salinger, un escritor de béisbol. Esta para mí es la mejor película de béisbol en el cine, es muy bonita, tiene unos temas como de revancha, ¿cierto? En la película se toca un tema oscuro de la historia del béisbol de Estados Unidos, como los Medias Negras de Chicago. No tengo muy clara la historia, pero tengo entendido que 8 jugadores se vendieron para perder y que ganara otro equipo, no sé si fue la Serie Mundial. La verdad no tengo muy clara la historia. Ojo, es lo que dice la historia. Todavía no estamos seguros si se vendieron o no. Todavía no. Ellos fueron hallados culpables de que se vendieron, pero no sabemos qué pasó. Ellos fueron execrados del juego y en esta película ellos vuelven a jugar como fantasmas, como les dije en un inicio. ¿Tú viste esta película, Nir? Sí, claro. Sí, ¿te gustó? Me encanta. Para mí es una película muy bonita. La he visto varias veces. Muy bonita, sí. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y si tienen la oportunidad de ver los partidos de grandes ligas que se juegan allí, cada año, si no me equivoco, se juega 1 o 2 partidos y son muy emocionantes. Eso sí, vean la película antes de ver los partidos. Sí, para entender por qué salen, cómo salen. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de una película como muy fuera de lo común dentro del tema de béisbol. Sí. Se llama A League of Their Own. Se me cayó una calza ahí, ¿verdad? Sí. Ni me mira porque ella habla inglés y yo lo maltrato. Yo lo maltrato. Me mira de una manera cada vez que yo pronuncio algo en inglés. Entonces trato de hacer la traducción. No seas así, no. La película en español creo que se llama Una Liga Muy Especial y se desarrolla en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos.
casi todos los hombres en Estados Unidos fueron reclutados para ir a la guerra, ¿sí? Entre ellos los jugadores de béisbol. Y, por ejemplo, los lanzadores los colocaban en los pelotones de manera que aprovecharan esa ventaja de ser lanzadores para lanzar granadas. Pero ese no es el tema de esta película, ¿cierto? Y vamos a hablar del deporte y no de guerra en este episodio. Esta película, al ver, o desarrolla la historia, mejor dicho, que los hombres se van para la guerra, la gente, los, digamos, dueños de equipo, los apasionados por el deporte, porque es el pasatiempo de los norteamericanos, ¿cierto? No tenían partidos para ver, decidieron crear una liga. Y esta liga era la All American Girls Professional Baseball League, o el equipo de jugadoras americanas de béisbol, ¿cierto? En esta película se habla de la liga, pero se desarrolla la historia en un equipo en específico. Un equipo que es dirigido por un entrenador que se llama Jimmy Dugan, que lanza una frase también muy importante en el cine y que se vuelve parte de la cultura pop. En el béisbol no se llora. ¿Sí? Y que Jimmy Dugan fue interpretado por Tom Hanks como por última opción, porque primero se le presentó el papel a Jim Belushi y a Bill Murray. Pero les estoy hablando solamente del protagonista masculino que tiene la película y no de las chicas. Allí estuvo Madonna interpretando a una jugadora de béisbol. Mae Mordavito era el personaje de ella. Ella decía, ella no jugaba béisbol, ¿cierto? Muy pocas mujeres jugamos béisbol. Sí. Sobre todo las chicas en Estados Unidos, más que béisbol, juegan softball. Exacto. ¿Cierto? Y es, digamos, el deporte que más practican las chicas allá, aparte del soccer. Soccer para ellos, ¿cierto? Sí. Recuerden que es el fútbol. En esta película estaba Madonna, como les dije, está también Gina Davis, es la protagonista principal de esta película. Gina Davis hace el papel de Dottie Hinson, es la catcher del equipo. ¿Sí? Está Lori Petty, hace Kit Keller, pitcher. ¿Sí? Está Rosie O'Donnell, Megan Cavanagh, Tracy Rayner y otras. Ann Cusack, me la pasaba por alto, ¿cierto? Renee Coleman, sí, hay muchas actrices muy conocidas de esa época de los 90, esta película es del año 92, que están en esta cinta sobre esta liga femenina que se desarrolló del año 43 hasta el año 1954, que ya, digamos, no generaba taquilla, ya habían vuelto los hombres de la guerra, ya las personas iban a ir a los partidos de las grandes ligas y digamos que fue cayendo en el olvido la liga y por eso desapareció. Sin embargo, hacen parte del Salón de la Fama del béisbol estas chicas porque, digamos, estuvieron encargadas de que el pueblo no perdiera esa moral que es necesario tenerlo cuando están en esos momentos críticos como lo es una guerra. El papel de Gina Davis se le fue ofrecido a Debra Winger, que rechazó el papel porque no percibía, no estaba de acuerdo que Madonna participara en la película, que porque era una cantante. Por eso de los Star Talents. Hay Star Talents buenos como hay Star Talents malos, ¿cierto? A Madonna le fue muy bien en la película, sí, para mí hizo un papel muy bueno. Esta película tenía, digamos, en su versión original, en su guión original, mejor dicho, no versión, guión, que Dottie y Kit se iban a reencontrar al final, iban a estar muy, muy amorosas nuevamente por ser familia, pero dijeron, no, venga, vamos a meterle a esto algo maluco al final y no les cuento más para que no spoilearlo, ¿sí? Simplemente los invito a ver esta película, seguramente la pueden encontrar en Prime Video para que la vean. Es una película muy, muy, muy chévere, muy, muy, muy épica, ¿sí? Otra película importante y de la cual hablaron también nuestros oyentes es Moneyball, es del 2011, la protagoniza Brad Pitt y Jonah Hill. Esto habla sobre la vida de Billy Bain, gerente general de los Atléticos de Oakland, que revoluciona el béisbol haciendo análisis estadístico para reclutar a los jugadores porque tenía muy bajo presupuesto en el equipo. Esto desafió la tradición del deporte. Los scouts, entrenadores, coach,
todos en el equipo presentaron una resistencia muy grande a esa, digamos, metodología que estaba aplicando Billy Beane en el equipo. Y toma decisiones de despedir y contratar jugadores en base o con base en ese análisis estadístico, y todos se quedaban asombrados, pero se quedaron más asombrados luego los resultados que esto generó. Esta película está basada en el libro de Michael Lewis, Moneyball, el arte de ganar un juego perdido. ¿Sí? Brad Pitt fue nominado al Oscar por su interpretación de Billy Beane. Fue un papel muy bueno. El exjugador de los Atléticos de Oakland, Scott Hatteberg, participaba en el equipo en el momento en que se dio realmente esta historia, que fue al principio de los años 2000. Sí, por ahí 2001, 2002, no recuerdo exactamente. Él dijo que esta película era muy, muy apegada a la realidad. O sea, que allí la experiencia de él se vio plasmada completamente. Paul de Podesta es el personaje que interpreta a Jonah Hill, y el señor Paul de Podesta se negó a que fuese Jonah quien lo interpretara. Pues, hubo conflictos con eso. La película influyó en otros deportes para que se desarrollaran esos métodos estadísticos, e influyó en un equipo del cual vamos a hablar en toda la lista de películas que ahora les voy a dar, ¿cierto? Esta lista de películas son las que yo considero son de las mejores. Les voy a nombrar otras más, de pronto no con tanta profundidad, pero tomen nota, véanlas, y sé que muchos de nuestros oyentes acá en Colombia no conocen este deporte, pero a través del cine pueden conocerlo y comenzar a disfrutarlo. La siguiente película es una de mis favoritas. Para mí es el clásico de la infancia. ¿Sí? Yo la vi en la adolescencia, pero es un clásico de la infancia. Se llama The Sandlot, el lote de arena, el lote baldío, la pandilla o la pandillita, como la tradujeron por ahí mal traducida pues al español para darle título a esta película, porque no tiene nada que ver con esas películas y series que veíamos por allá antiquísimas de la pandillita. Como les decía, esto es un clásico, y la historia comienza cuando un niño se muda a un vecindario en Los Ángeles y empieza a jugar con otros niños en un lote baldío, y todos ellos tienen una serie importante de aventuras tratando de recuperar pelotas que salen de ese lote baldío, y que para ellos representa un peligro enorme recuperarlas. ¿Sí? Esta película es del año 93, creo que ya se los había dicho, la verdad no recuerdo. Esta película yo me sentaba a verla con mis compañeros del bachillerato N mil veces. Cada vez que la daban la veíamos. ¿Sí? En la película se nombra a grandes jugadores como Babe Ruth. ¿Sí? En la película sale James Earl Jones. James Earl Jones hace el papel de un exjugador de las ligas negras. Las ligas negras eran, digamos, unas ligas segregadas para jugadores de color, ¿cierto? Y él habla allí que él conoció a Babe Ruth y a otros jugadores importantes de esa época en este deporte, pero que lamentablemente no pudieron llegar ellos a grandes ligas por ser de color. Y ahora vamos a hablar de una película que toca mucho ese tema, ¿sí? En esta película de Sandlot hay un perro inmenso, le dicen la bestia, pero yo creo que es el perro más amoroso del mundo. El papel fue interpretado por varios perros, y en las escenas de acción se usaron unas marionetas del perro. Hay una escena en la que se nota descaradamente que es una marioneta, pues se ve feo. Sí, no hay nada allí de un efecto especial, es muy, muy burdo, pero no le quita, digamos, toda la magia que tiene esta historia, ¿sí? Esta película no fue un éxito de taquilla, pero fue un éxito en VHS y DVD, o sea, fue un blockbuster de estas cadenas que alquilaban videos en esa época de los 90. La película fue filmada en Utah, pero estaba ambientada netamente en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Recuerdas, Enid, que vimos esta película hace poco? Sí, la vimos precisamente cuando estábamos haciendo la investigación para este episodio. Y de verdad que ya yo la había visto previamente con mis primos en Venezuela, pero la volví a ver acá y siempre
Es delicioso y es muy divertido verla. Bueno, y conectando con ese tema de las ligas negras, la siguiente película de la que les voy a hablar es 42, es una biopic del 2013 que protagoniza Chadwick Boseman, mejor conocido como Black Panther. Este papel, como el de Black Panther, digamos que fueron los que lo marcaron a él como un gran actor y que demostraban el gran talento que tenía Chadwick. Lamentablemente ya no nos acompaña en este plano terrenal, ¿cierto? Esta película es la biopic de Jackie Robinson, primer jugador de color en llegar a las grandes ligas. Este jugador de color llega a las grandes ligas porque un empresario de los Dodgers de Brooklyn, no de Los Ángeles, de Brooklyn, ¿sí?, llamado Branch Rickey, le dio la oportunidad a Jackie Robinson de jugar con este equipo. En la película se ve todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar para poder lograr jugar, digamos, desprecio, racismo de compañeros de otros equipos, pues una cantidad de situaciones impresionantes, ¿cierto? Entonces, en la película 42, Chadwick Boseman investigó muchísimo sobre esta vida de Jackie Robinson, a eso me refiero, para saber cómo aprendió a jugar béisbol, cómo caminaba, cómo corría, cómo se paraba en el cajón de bateo. O sea, él se centró mucho en que se viese realmente este personaje. Jackie Robinson debutó en las grandes ligas con los Dodgers de Brooklyn. Los Dodgers de Brooklyn estuvieron en esa ciudad en Nueva York casi hasta el año 58, si no me equivoco. O sea que hace más o menos 70 años que están en Los Ángeles. Y todavía actualmente en la ciudad de Nueva York hay muchos fanáticos de los Dodgers porque nacieron en Brooklyn, ¿cierto? Una situación muy similar a la historia de los navegantes del Magallanes en Venezuela, que nacieron en Caracas pero después se fueron a Valencia, ¿cierto? Algo así, pues, resumido. No soy experto en ese equipo porque lo detestamos, ese equipo. Ah, lo detestan. El que es de los Leones de Caracas no puede hablar de Navegantes de Magallanes. Así y es. viceversa. Archirrivales completamente, ¿cierto? A muerte, como dicen por ahí. Bueno, entonces, continuando con esta película y la historia de Jackie Robinson, al ser el primer jugador de color en llegar a las grandes ligas, llegó con méritos. O sea, era un gran jugador. No fue por un tema de inclusión que lo pusieron. No, venga, es que no queremos que nos sigan diciendo racistas. Pongamos a un jugador de color para que no digan nada. No, Jackie era un gran jugador. Y Branch Rickey creía en que esa segregación era algo estúpido, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y Jackie Robinson, al romper esa barrera y al ser un gran jugador, generó que todos los equipos de grandes ligas, en su homenaje, o en honor a él, mejor dicho, retiraran el número 42. Ningún jugador de grandes ligas en el mundo, o en Estados Unidos y Canadá, que son los países donde tenemos equipos de grandes ligas o están en esa liga, pueden usar el número 42. ¿Sí? El 15 de abril, dentro de poco, del día que sale este capítulo al aire, se celebra en los partidos de grandes ligas el día de Jackie Robinson. Todos los jugadores utilizan el número 42. Yo me imagino a los anotadores del partido. ¿Quién metió una carrera? El 42. El 42. Ay, pero el 42 de primera, de segunda, de tercera, pues eso debe ser un pequeño problema para los anotadores, ¿sí? La familia de Jackie Robinson aprobó la película es muy bonita. La familia de Jackie Robinson participa en todos esos homenajes que se hacen los 15 de abril, ¿sí? Se la recomiendo, es una película muy entretenida y que nos genera curiosidad sobre este deporte. ¿Tú viste esta película también, Enid? Creo que no. No la has visto. No la recuerdo. Bueno, vamos a programarla para verla. Yo la veo nuevamente porque la verdad es impresionante esta película. Yo sé que Carmen va a decir, ¿cómo es posible que no la hayas visto? Pero la verdad no la recuerdo. Cuando ella habló de esta película yo me quedé así como que... Sí. La veré. Bueno. Te lo prometo, Carmen. Vamos a seguir ahora con la película cómica Major League o Grandes Ligas del año 89. Esta es una película
que habla sobre un equipo perdedor que sorprende a todo el mundo. Eso que conocen los americanos como el de underdog. ¿Sí? Los Indios de Cleveland tienen el peor equipo de todas las grandes ligas. Su nueva dueña, que hereda el equipo porque su esposo fallece, que era el dueño real del equipo, quiere irse a vivir a Miami. Entonces contrata a los peores jugadores para que pierdan y poder tener la excusa de que por un tema financiero el equipo no se puede sostener. De hecho, los Indios de Cleveland tenían muchísimos años, y digo tenían porque no recuerdo si volvieron a jugar una serie mundial o ganarla. ¿Sí? En mi mente está que jugaron la serie mundial del 97, ¿sí? Contra los Florida Marlins, pero no recuerdo si después de eso la volvieron a jugar. Los Indios de Cleveland eran un equipo que estaba de malas en la vida real, y por eso la película se apegó como a ese tema. Entonces, en la película, la supuesta dueña se lo quiere llevar a Miami. Y los jugadores se dan cuenta de eso. Y pensaban, no, vamos a hacerle lo imposible a esta señora, y sorprenden a todos llegando a clasificar a la postemporada. Esta película trabaja Charlie Sheen, al que apodan Whiting o Cosa Loca. ¿Sí? En las grandes ligas había un pitcher que le decían Whiting. Él era también pitcher en la película. Sí, él era también pitcher en la película, así es. Este que le decían Whiting, no recuerdo el nombre en este momento, pero recuerdo que lanzaba con los Diamondbacks de Arizona. Era un hombre muy alto, flaco, pelo largo. Nada que ver con Charlie Sheen. Nada que ver con el personaje de Charlie Sheen en la película, ¿cierto? Sí. Pero sí con ciertos lanzamientos salvajes. Exacto. Sí. Uh-huh. La película tuvo secuelas, no fueron tan buenas como la original, ¿cierto? La original es muy buena. La escena final se filmó en el estadio de los Cerveceros de Milwaukee. Yo quiero alguna vez en la vida ir por allá, porque que este equipo es icónico de una cerveza muy famosa, de la Miller, de la marca Miller. ¿Sí? Willie Snipes trabajó en esta película, no trabajó en las secuelas, lamentablemente. Él se llama Willie Mays Hayes, un homenaje a otro gran jugador de color de las grandes ligas como Willie Mays, que también jugó en Venezuela. Sí. Sí. Y en Venezuela hay una curiosidad, porque cuando alguien se hacía el loco, no quería hacerse el entendido de algo, mejor dicho, le decían, te vas a hacer el Willie Mays. Porque Willie Mays, cuando jugó en Venezuela, se hacía pasar como que él era un jugador muy, muy malito. Y sorprendía a todos haciendo grandes jugadas en los partidos. La película fue un éxito inesperado, tan así que la gente empezó a volver a ir al estadio a ver a los Indios de Cleveland. Este equipo de los Indios de Cleveland ya no existe con ese nombre, ahora se llaman los Guardianes, por un tema de, digamos, los pueblos indígenas norteamericanos no se vieron reflejados en los logotipos y nombres de este equipo, sino que lo ven de manera ofensiva, o lo vieron de manera ofensiva, y por eso se cambió, ¿cierto? Entonces ya no vamos a encontrar las gorras con el indio, y no vamos a escuchar ese nombre de Indios de Cleveland, sino los Guardianes de Cleveland. Y como les dije, me recuerdo mucho de este equipo porque en el año 97 jugó la Serie Mundial con los Florida Marlins, y en este equipo jugaba Omar Vizquel, uno de los grandes shortstop de las grandes ligas. Digamos que fue el último shortstop en ser netamente defensivo, aunque él ya decía, aquí los shortstop tienen que empezar a batear más. Aquí fue cuando aparecieron un Derek Jeter, hubo otros grandes de esa posición que ya no solamente eran defensivos, sino que también bateaban. Omar Vizquel hacía unas joyas con las manos, le decían manos de seda, o algo así en inglés le decían en las grandes ligas, porque hacía unas jugadas espectaculares. Él no era muy alto, o no es muy alto, pero tenía un alcance impresionante para las jugadas en el infield. Y lo recuerdo mucho porque él era jugador de los gloriosos Leones del Caracas, ¿cierto? El mejor equipo de Venezuela. No aclares la garganta porque sabes que los números así lo dicen. ¿Sí? Puede ser que no tenga más fanáticos, pero son los mejores. ¿Sí? Eso no está en discusión.
o han sido los mejores históricamente, la estadística lo dice, y cuando tenemos datos hay que darlos. Bueno, entonces retomando esa historia, un poquito por fuera de la película, pero hablándoles del béisbol, jugó esa Serie Mundial del 97, decían que se iba a romper una maldición, ¿sí? Ahorita les hablo de otra maldición, que los indios iban a lograr ganar la Serie Mundial, pero no contaban que en los Marlins de Florida había un jugador, también shortstop o segunda base, no recuerdo qué posición estaba jugando, Edgar Rentería, de acá de Colombia, en el cual con un hit dejan el terreno los indios de Cleveland y ganan la Serie Mundial de ese año. Fue una Serie Mundial muy cerrada, muy buena, impresionante. La verdad es digna de que ver todos los partidos para cogerle amor a este deporte. Sí, ya han pasado muchísimos años, ¿no? Yo recuerdo eso estando en la universidad viendo esos partidos. Ahora les voy a hablar de otra película que tanto Carmen como Jorge la nombraron. Se llama The Rookie, del 2002, con Dennis Quaid. Dennis Quaid entrenó con jugadores profesionales para poder desarrollar este papel. Decía que él tenía que tener los movimientos de un lanzador. Fíjense que muchas de estas películas se centran en lanzadores, ¿cierto? Pues una posición de mucha responsabilidad en el juego, ¿sí? Pero también es muy ingrata, porque normalmente los partidos los ganan por los que pegan el home run. Sí. Y pocas veces los lanzadores se reconocen bien por su labor, como hacer un juego sin hit ni carreras, que es algo muy raro. ¿Sí? Entonces Dennis Quaid interpreta a un señor que se llama Jim Morris. Jim Morris llegó a la edad de los 35 años a jugar su primer partido de Grandes Ligas. Imagínate. Un señor de 35 años. Sí, un señor de 35 años. No estoy diciendo un viejo como dijo Jorge, que un novato viejito. No, pero mentiras. Es que para cualquier deporte profesional, tener más de 30 años es complejo. Sí. ¿Cierto? En el lanzador que tenga esa edad es porque es muy bueno. Y vimos casos como un Nolan Ryan, que creo que lanzó más allá de los 40 años de edad, un jugador del equipo de Texas, de los Rangers de Texas, si no me equivoco. ¿Sí? Y Dennis Quaid, en el papel de Jim Morris, siempre estuvo frustrado por no haberlo llegado a Grandes Ligas. Y sus estudiantes, porque él interpreta el papel de un entrenador de un equipo de secundaria, sus estudiantes le hacen una apuesta y le dicen, bueno, si usted quiere que nosotros ganemos el campeonato, nosotros lo vamos a hacer, pero usted se tiene que presentar en los entrenamientos primaverales cuando hagan los llamados para los jugadores. Él dijo, bueno, sí, estos pelados no van a ganar. Y esos chamos la metieron toda. Y ganaron, y él cumplió su palabra y se presentó y lo llamaron a jugar en Grandes Ligas. Jim Morris debutó con los Devil Rays de Tampa. ¿Sí? Esta es una historia muy bonita, es otra película deportiva de Disney. Disney, todo el mundo habla de los musicales de Disney, pero Disney también tiene una larga lista de películas deportivas, en las que resaltan casi todas historias reales. Y que muy importante en todas estas historias deportivas son los momentos de superación, el trabajo en equipo, la disciplina, ¿cierto? Entonces puede ser que al llevar una historia al cine cambien algunas cosas, pero esta película fue muy apegada a la realidad y tanto así fue que la filmaron en Texas, ¿cierto? Donde ocurrieron todos los hechos reales. Filmaron en el colegio donde él daba clases o entrenaba el equipo de béisbol y todo esto, ¿cierto? Entonces es una película muy bonita de ver. Bueno, Enid, voy a hablarte de una película que de pronto tengas en la cabeza haberla visto o haber escuchado sobre ella. The Bad News Bears, o los osos de las malas noticias. En español no las conocemos como eso, con ese título tan raro, tan enredado y tan mal pronunciado por mí en inglés. La conocemos como Los Osos Revoltosos.
Pues yo soy sincero con ustedes, yo les puedo recomendar aquí algunas películas que no he visto, pero sí que en el proceso de investigación del capítulo nos encontremos temas interesantes y que los que las han visto o en las páginas especializadas nos entregan que valen la pena verla. Yo Los Osos Revoltosos vi la serie. Yo también. ¿Sí? Yo recuerdo la serie, no la película. Sí, así es. La serie era con el famoso actor Walter Matthau, ¿cierto? Y él es un exjugador fracasado, alcohólico, misógino, mejor dicho. De todo lo peor que podemos encontrar en este momento en un entrenador de un equipo infantil, porque Los Osos Revoltosos era un equipo de béisbol infantil. Esta película generó secuelas, es decir, otras películas. Exacto. No secuelas en la sociedad o en la mente de los niños, qué pena, de pronto son así, ¿verdad? Sí, porque estábamos hablando que el tipo era borracho, sexista, pues de todo. Sí. Bueno, él se metió en el papel de borracho que improvisó todas sus líneas. Se dice que hizo grabaciones borracho. ¿Sí? La película generó un remake en el 2005 en el cual Billy Bob Thornton tomó el papel del entrenador del equipo. Yo, si mal no recuerdo, era el de entrenador Boilermaker. Era el nombre o el apellido del entrenador. Y que había uno de los jugadores en la serie que le decía por el tonto. Porque esos niños no respetaban al entrenador. O sea, el tipo era un pasado, pero los niños eran peores. Sí, los niños también. No se dejaban. Unos delincuentes infantiles, porque era muy chiquito, ni que era juveniles, infantiles, una cosa así. En esta película aparece por primera vez una niña, Tanton O'Neill, lanzando o siendo la pitcher del equipo. Un equipo mixto, no era que era un equipo de niñas, aparte de un equipo de niños, un equipo mixto. Eso generó mucha controversia, pero inspiró a la serie de televisión, entre otros. ¿Sí? A pesar del talento, de ese tono cómico que tuvo la película, abordó temas de sexismo y el alcoholismo de los entrenadores de las pequeñas ligas en Estados Unidos. Porque fíjense en esa liga muy especial, la película del equipo de chicas, Tom Hanks en ese papel era alcohólico. Y aquí también. Entonces es un tema como que todos jugadores fracasados o personas que no tienen éxito o el éxito que esperaban en su carrera acuden al alcohol y ya a drogas o cualquier otro tipo de vicio, ¿cierto? Y eso se veía en esta película. Sí. Bueno, para continuar este inning está largo, interesante, ¿cierto? Pero la película que viene es la película que hizo que yo me volviese fanático de los Yankees de Nueva York. Es una película muy vieja, es del año 1942. Yo estaba muy chiquito cuando la vi. Una película en blanco y negro. De pronto ya la colorearon con técnicas, pero yo la vi en blanco y negro. Sí. Yo estaba muy chiquito. Yo sabía solo de béisbol lo que veía en la liga en Venezuela. Y era fanático, o soy fanático de los Leones del Caracas. Pero no sabía que eran las grandes ligas. No sabía quiénes eran los Yankees de Nueva York. Y esta película de 1942 se llama El Orgullo de los Yankees. Y es la primera biopic deportiva que sale en el cine. Y habla sobre la historia de Lou Gehrig. O sea, la vida y la carrera de Lou Gehrig, este gran primera base de los Yankees, fue muy importante deportivamente. Pero hay, digamos, una connotación histórica también con él. Y es que le pusieron su nombre a una enfermedad. De hecho, a las personas que sufrían de esto le decían, tiene la enfermedad de Lou Gehrig. Y esa era la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad lo retiró del campo y finalmente acabó también con la vida de Lou, ¿cierto? Siendo muy joven. Esta película la protagonizó Gary Cooper, que no sabía jugar béisbol, a pesar de haber ido a la guerra y todo, Gary Cooper. Bueno, que la película es antes de la guerra, la verdad. Sí. En la película sale Babe Ruth, se interpreta a sí mismo. Babe Ruth, un gran jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, ¿cierto? Él pronuncia una frase cuando le están haciendo una despedida y dice, soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra, a pesar de tener esa enfermedad porque tenía esposa, familia, el equipo, ¿sí?
Esta película fue nominada a 11 premios Oscars. No estoy seguro cuántos ganó, pero es una cantidad muy importante, sobre todo para los Oscars de esa época que de pronto tenían Claro. menos categorías que los que vemos actualmente. Es considerada una de las mejores películas deportivas de todos los tiempos y fue la primera biopic de películas deportivas que sacó Hollywood, como les había contado hace un momento, ¿cierto? ¿Tú viste esta película? No. Es que yo creo ni en TCM, No. que es como el canal que uno puede apelar para ver este tipo de películas, la he Y visto. me gustaría verla, porque Sí. a mí también me Hace- gustan los Yankees. Hace falta una plataforma de cine con películas antiguas. La verdad hace falta. Sí. Porque no todos los catálogos de Netflix, Prime, Movie. Max, Disney tienen estas películas tan chéveres para volverlas a ver. Sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, voy a pasar a una película muy, muy cómica, una historia no basada en la vida real, pero con la magia del béisbol. Y es The Rookie of the Year, o el novato El del novato año. del año. Es un niño que se rompe el brazo y lo enyesan con el brazo hacia arriba como si fuese a lanzar una piedra o una pelota. Y al quedarse tanto tiempo así, cuando le quitan el yeso, su brazo tiene una fuerza impresionante. Tan impresionante, él jugaba béisbol en el colegio, que sus amigos y la gente que lo conoce le dice, chamo, tienes que ir a jugar con los Cachorros de Chicago, que estaban muy mal, Sí. ¿cierto? Y él se va a jugar al Wrigley Field con los Cachorros, logra jugar en el equipo, un equipo con Gary Busey como el entrenador Chad Stidman, ¿cierto? La mamá muy preocupada porque qué hacía el niño con todos esos hombres adultos, sí. Hay unas bromas impresionantes. John Candy tiene un cameo en la película. Yo les recomiendo mucho esta película. Es una de mis favoritas de los años 90. Sí, es otra película de las que esta junto de Sandlot me sentaba con mis compañeros de colegio o de bachillerato a verla N cantidad de veces, cada vez que la daban, mejor dicho. Espero que la logren ver, la disfruten. Si no me equivoco, está en Disney Plus. Yo la tengo en la lista para verla nuevamente. ¿Y tú ya la viste? Yo la vi hace mucho tiempo. Yo creo haberla visto en el cine, me parece. Sí. Tengo la idea de haberla visto en el cine. Además, cuando hablaste, pues cuando estábamos haciendo la investigación y veíamos que era que el chamito lo enyesaron de esta manera, me vino la imagen y yo creo que sí la vi. Pero no me importaría volverla a ver porque es una comedia que siempre le viene bien a uno. Bueno, no hay ningún problema porque la vamos a volver a ver. Bueno, ¿Sí? bien. Bueno, les voy a hablar de un documental. Entonces, como saben, los documentales son sobre la vida real. Pero ¿qué tiene que ver este documental con el cine? Este documental se llama The Battered Bastard of Baseball. Los bateadores bastardos del béisbol. Uy, suena como rudo, ¿no? Sí. Pero es una historia muy, 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 muy ligera, muy fresca, sobre un equipo que se llamaba los Portland Mavericks. ¿Sí? En Portland, equipo profesional, solamente creo que están los Sonics de baloncesto de la NBA. O sea que sería como unas ligas menores, de las ligas menores. Este equipo es un equipo independiente de ligas menores en los años 70, que desafía las grandes ligas. ¿Por qué los desafía? Porque ellos no son la sucursal o están asociados a un equipo de grandes ligas, como muchos equipos de ligas menores. Las ligas menores es una estructura impresionante. Hay equipos Liga Internacional, del Pacífico, del Atlántico, de la costa, de no sé qué, A, AA, AAA, no, soy de todo, mejor dicho. Eso es un enredo, yo no lo entiendo, a mí me gusta ver los partidos solamente. Este equipo de los Portland Mavericks lo fundó Blink Russell. Imagínense. Tiene algo que ver con ¿Quién? Kurt Russell. Con Kurt Russell, sí. Kurt Russell, muy chico, jugó en este equipo. Y después ¿cierto? se volvió actor. Sus nietos y fueron parte de este equipo. Dirigieron y jugaron en este equipo. ¿Sí? Se considera que es una de las mejores historias contadas del béisbol amateur,
todas las grandes historias del béisbol no son precisamente del béisbol profesional. En esta película vemos eso. Esta película está disponible en Netflix, este documental, mejor dicho, está disponible en Netflix. ¿Sí? Ellos fueron un equipo ejemplo de rebeldía, pero esa rebeldía no es que salían a cascar otros jugadores de otro equipo, a no cumplir las reglas, sino a salirse de la raya cuando se quiere innovar y mejorar las cosas. Entonces eso inspiró a que se fundaran más equipos independientes en ligas menores. ¿Sí? Eso es muy importante, que existan esos equipos independientes de cualquier tipo de deporte, porque son los semilleros de los grandes jugadores, donde todos van a cumplir sus sueños de jugar un deporte que más les gusta. ¿Sí? Bueno, voy a cambiar el idioma. He hablado de puras películas de Hollywood, de puras películas en inglés, porque el béisbol nació en Estados Unidos, claro, ¿cierto? Claro. Y todas las películas, la mayoría también son de Hollywood. El béisbol es en inglés. Es el deporte favorito de los estadounidenses. Sí. Pero ese deporte ha calado en América Latina, especialmente en el Caribe, en Centroamérica. De pronto en Sudamérica, en los países andinos, no tanto. Cuando hablo andinos es Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, que en Uruguay y Paraguay no están los Andes. No. ¿Sí? No. Precisamente. Pero en esos países son los en los que no ha calado el béisbol, sin embargo se practica. Acá en Colombia tenemos liga profesional. Acá en Colombia hay jugadores de las grandes ligas. Edgar Rentería es un referente importante. Los hermanos... Ay, se me escapan los hermanos. Dos hermanos que jugaron en Venezuela y jugaron grandes ligas. Se me escapa el nombre. No. Se me escapó no los tengo. Se me escapó el apellido de ellos. Qué pena. Otro día les hablo sobre ellos, referentes. Entonces, nosotros venimos de Venezuela, donde este es el deporte favorito de los venezolanos. También. ¿Sí? También sí. Lo es. En Venezuela les gusta el fútbol, el baloncesto, pero el deporte... digamos, estrella es el béisbol. Sí. ¿Sí? Todos crecimos, bueno, la mayoría crecimos viendo béisbol. Así es. ¿Sí? Y siendo fanáticos del equipo. De diferentes equipos. Exacto. Yo soy de los Leones del Caracas, tú eres de los Cardenales de Lara. ¿Sí? Carmen es de los Navegantes del Magallanes y Jorge también es de los gloriosos. De los gloriosos Leones del Caracas. Tenemos buenos gustos, pero bueno, ese no es el tema en discusión. El tema en discusión es que les voy a hablar de una película que se llama Papita Manito Stone del año 2013. Una película súper cómica, humor de doble sentido impresionante, situaciones absurdas impresionantes. La verdad que es una película para reírse y no parar. El béisbol en Venezuela se juega en el invierno, es decir, cuando las grandes ligas paran por el invierno y como en estos países tropicales no cae nieve, se puede seguir jugando tranquilamente. Entonces, como es a final del año, diciembre, o sea, es que se juega la temporada en un ambiente de felicidad, de unión, mejor dicho, creo que eso es mágico. Sí. En Venezuela habían ligas de verano, pero yo no recuerdo que se jugaran con la intensidad que se juega la liga en invierno. ¿Sí? Esta película es una especie de Montesco contra Capuletos. Sí, venezolanos. Sí, una versión de Romeo y Julieta sin el final trágico. No, sin tanto drama, pues. No, tiene su tema de drama. Sí, pero no es un drama tan trágico. Trágico, exacto. Con ese final trágico que tiene Romeo y Julieta, ¿cierto? Esto es un giro deportivo. Esta película muestra la pasión del fanático, no la pasión de jugar el juego en sí, pues, por decirlo de esa manera. En esta comedia romántica vemos a un fanático de los Leones del Caracas, Romeo, pobre, y vemos a Julieta, una fanática de los Navegantes del Magallanes, con dinero. ¿Sí? Ellos se enamoran, tenían diferencias beisboleras, económicas, de amigos. No, esto es impresionante, la verdad. Hay unas escenas muy, muy chistosas. Sí. Sí, sobre todo cuando el muchacho se hace pasar por uno del Magallanes
para caerle bien al suegro. No, eso es mejor dicho, eso es para reírse. Lo único que hizo fue meter la pata. Sí, o sea, es una de esas películas de meteras de pata. Sí, sí. Que generan de esas situaciones que dan mucha risa. Esa película fue un éxito taquillero en Venezuela. Sí, ojalá podamos disfrutarla aquí en Colombia en alguna plataforma, sí, que tengamos acceso a ella. Claro, yo ya estaba aquí en Colombia y por lo que me tocó verla en YouTube. Ah, ok. Yo la vi en un DVD. En esta película salen jugadores reales del béisbol profesional venezolano. Sí. Uh-huh. Eso es importante. ¿Tú sabes por qué se llama Papita Manito Stone? Lo primero que me viene a la mente es cuando iba a los estadios de béisbol. Lo único que uno escuchaba que decían los vendedores era Papita Manito Stone. Estoy hablando de cuando era pequeña. Sí, con mi papá, que iba al estadio. Mira, Papita Manito Stone. yo no sé si actualmente todavía se haga. No sé. Yo no voy a un estadio de béisbol en Venezuela desde el año 2007. Y en esa oportunidad también escuché gritar Papita Manito Stone. Los vendedores de chucherías o mecatos pasaban entre las sillas de las personas vendiendo estos productos. Sí, exacto. Eso es lo que se me viene a la El tostón mente. es platanito verde, las papitas, Las papitas. Pringles, Margarita, Ruffles, de la marca que quieran, pues, pero son las papitas y el maní, pues ese sí no tiene. Pero no otros necesariamente nombres. eran esos los que vendían. No, eran normalmente las artesanales o asquerositas, como les dicen, sí, es las verdad. asquerositas que venían en un plastiquito y ahí venían papitas Manito Stone. Así Eso es. era. Pero esa frase la popularizó un narrador de béisbol o deportivo también. Él narraba en otros deportes también venezolanos. No recuerdo si fue de Leo Amado León. No estoy seguro. Sé que era de Venevisión el narrador que decía Papita Manito Stone cada vez que le pichaban a alguien y lo ponchaban. Para quien no me entendió, picharle es lanzar la bola, genera y al el bateador errar el lanzamiento, eso genera un strike. Después de 3 strikes se poncha, es decir, sale out, sale del juego la persona. Entonces, por eso eran las 3 palabras. Papita Manito Stone, que este narrador hacía. ¿Sí? Era Pepe Delgado Rivero. Fue Pepe Delgado Rivera, imagínate. Pero también era de Venevisión. Sí, Lo que pasa exacto. es que yo estaba muy chiquito con ellos. Ajá. Y tenía muchas frases. Sí, no, eso era muy particular de estos narradores Sí. de Venevisión. Eso, y que uno escuchaba de pronto las narraciones que sonaba como un vasito con hielo. Ajá. O sea, puro whiskycito. Sí. Narraban tomando whiskycito. Esa generación, esas grandes generaciones de narradores que ya no nos acompañan muchos de ellos. Bueno, y finalmente voy a hablar de una película que se llama Fever Pitch del 2005. Wow. Lo que se filmó en esta película fue el resultado de lo que vimos en la película Moneyball. Los Medias Rojas de Boston le pararon bolas a Billy Beane en la vida real, ¿sí? Y lograron ser campeones de la Serie Mundial del 2004. Esta película se estaba filmando en ese momento y se estaba filmando con una historia sobre un profesor fanático de los Medias Rojas de Boston que no sabía si equilibrar la pasión por el equipo o la novia que tenía. Ese profesor fanático de los Medias Rojas era Jimmy Fallon, o es Jimmy Fallon, y la novia es la niña E.T. ¿Cómo es que se llama la niña E.T.? Drew Barrymore. Siempre me olvida. Esa película se filmó en la postemporada del 2004. Los Medias Rojas estaban prácticamente eliminados por sus archirrivales, los maravillosos Yankees de Nueva York. Pero nos fue muy mal después de estar con la serie a favor. ¿Sí? Los Medias Rojas remontaron, pasaron a la Serie Mundial y quedaron campeones después de que se rompiese lo que llamaban la maldición de Baby Ruth. La maldición de Baby Ruth, para los que no lo conocen, o la maldición del bambino, es que Baby Ruth era jugador de los Medias Rojas y se lo vendieron a los Yankees. Entonces no sé
de dónde salió el tema de la maldición, pero que por haber hecho eso nunca iban a volver a ganar la Serie Mundial. Y pasaron alrededor de 100 años para que eso ocurriera. ¿Sí? Esta película está basada en la historia de Nick Hornby, que escribió un libro con ese nombre, Fever Pitch, pero que se tuvo que cambiar el final, ¿cierto? Porque los Red Sox ganaron. Sí, exacto. Imagínate. Y la escena final es improvisación neta de la gente saltando al terreno de juego por el campeonato. Tenía que serlo, claro. O sea, eso fue impresionante. Pero esta película es un remake, Enid. Ah, sí. La película original, o pues no original, la primera película que salió con este título y todo, Fever Pitch, ¿sí? Es con Colin Firth, de 1997, y él es fanático de un equipo de fútbol inglés. ¿Cierto? No es la primera vez que ocurre esto, ¿cierto? Por ejemplo, en Meat Machine, una película de Adam Sandler, que está preso jugando fútbol americano, también tiene una versión inglesa de un equipo de fútbol. Claro, ¿sí? Claro. Eso ha sucedido y creo que eso lo tocamos en el capítulo anterior. ¿Sí? Todas estas películas en de béisbol tienen algo muy, muy particular y creo que lo hablamos, la disciplina, las ganas de salir adelante, el jugar en equipo, el trabajo en equipo, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Y me acabé de acordar de la película de Rookie, que es una historia real de Jim Morris, pero también una película en Disney que se llama Invencible, y es con Mark Wahlberg. Y es de un jugador de fútbol americano, también en esos términos que utilizó mi amigo Jorge, viejito. Sí. Que fue a jugar fútbol americano en la NFL con los Philadelphia Eagles, o las Águilas de Filadelfia, ya también siendo una persona muy adulta, y que logró debutar y jugar sus partidos profesionales. Algo que llenó de orgullo a su barrio, a su papá y a sus amigos, con los que jugaban un lote que se iluminaba con los faroles de los carros que ellos llevaban. No había luz ni siquiera, ¿cierto? Entonces, estas películas deportivas siempre nos llevan como a esos temas de superación. Pero ya para cerrar este inning, digamos que aquí en la última parte del inning, vamos a hablar del MVP del cine de béisbol. ¿Y quién es? Kevin Costner. Carmen lo dijo, este tipo tiene varias películas. Y eso, sí. Phil of Dreams, Bull Durham, For Love of the Game. Son 3 importantes películas en las que ha participado Kevin Costner en torno al béisbol. Él es un fanático en ese juego que hubo cuando las Grandes Ligas desarrolló el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York en el campo de Ensueño Real. En la temporada estuvo Kevin Costner allí haciendo una especie de performance muy, muy chévere, ¿cierto? Él se ha entrenado con jugadores profesionales siempre para todas las películas. Bull Durham es una de las mejores películas de la historia sobre el béisbol, ¿cierto? Si mal no recuerdo, yo la vi muy pequeño, la verdad estoy aquí apelando a mi memoria, es de un lanzador que no es profesional sino de las ligas menores, y por amor al juego también es sobre un lanzador, él le gusta esa posición. Él ha dicho siempre que es el deporte más cinematográfico por sus finales y todas estas cosas. Vaya recorrido. Me han encantado conocer todas estas curiosidades y no solo conocerlas, también recordarlas, porque muchas de las películas de las que nos comentaste y nos hablaste, yo las vi y tengo muy buenos recuerdos de ellas. Bueno, en este siguiente inning de este episodio vamos a hablar algo diferente. No vamos a dejar de hablar del béisbol, por supuesto. Hemos hablado de las mejores películas del béisbol, pero hay otras más. Y es más, las voy a coger en este espacio, ¿sí? Se las voy a nombrar en este espacio porque me parece importante que las conozcan. Sí, si se les escapan, están en el link de nuestras redes.
¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar Fever Pitch, Summer Catch, Every Young's Hero, es una película animada de un niño que juega con los Yankees. The Hill, con Dennis Quaid, el segundo MVP después de Kevin Costner. The Babe, una película sobre Babe Ruth, con John Goodman, otro actor que ha salido en varias películas de béisbol. El va a ir también pegado. Está Papita Manito Stone, Las Curvas de la Vida. Esta es una película de béisbol, pero ya desde la mirada de los scouts. Los scouts son los que se encargan de encontrar esos talentos, ¿cierto? De firmar a esos jóvenes en las grandes ligas. Es una historia muy bonita, es con Clint Eastwood, él es el director y actor de esta película, con Amy Adams, John Goodman y Justin Timberlake. Está $1 Million Arm, el brazo del $1.000.000. Y esto, una película basada en hechos reales. Que la vimos hace poco. Sí, la vimos yo creo que cuando estábamos en pandemia, si no me equivoco. La película del 2014 con John Hamm y Alan Arkin, en el cual ellos se van a la India a buscar un lanzador muy fuerte para las grandes ligas. Todo el mundo creía que ellos estaban locos, que eso iba a ser un desastre, pero unos chicos lograron pasar el programa con una especie de reality y llegaron a jugar en equipos de grandes ligas. Están Los Calientabancas, una película con David Spade y Rob Schneider, por nombrar dos nada más, pero toda la tropa que trabaja ahí trabajan en Saturday Night Live, entonces ya saben que esto es para morirse de la risa. Exacto. The Rookie of the Year, Mr. 3000, Hardball, una película con Keanu Reeves, que tiene que cumplir una sentencia de trabajo social y lo ponen a entrenar un equipo de niños en Chicago, si no me mal no recuerdo, en un barrio muy pobre, niños de color que no comparten su cultura y su visión de la vida. Es muy entretenida y muy bonita, la verdad se las recomiendo. Está 61, otro nombre de película de béisbol con un número. 61 era la marca que se tenía que romper cuando jugaban Roger Maris y Mickey Mantle en los Yankees de Nueva York, con la marca que había dejado Babe Ruth por muchos años de 60 jonrones en una temporada. Y en esta película se ve esa competencia entre compañeros de un mismo equipo para lograr llegar a ese número. Está Mr. Baseball con Tom Selleck, un jugador que ya no es bueno en grandes ligas y se tuvo que ir a Japón. Está Ty Cobb, o Cobb, mejor dicho, una película sobre la biografía de Ty Cobb. Está 8 hombres afuera. Es una película que narra de una manera más completa, ¿sí? Esos 8 jugadores de los que se habla en Campo de Sueños, esos 8 jugadores de los Medias Blancas de Chicago que después que los nombraban como los Medias Negras, que porque se habían supuestamente vendido, ¿cierto? Entonces esta película trata sobre ese proceso. Allí está John Cusack, está James Reed, Michael Rooker, John Mahoney. A Michael Rooker lo deben de recordar por Los Guardianes de la Galaxia. Y está Charlie Sheen. ¿Sí? Charlie Sheen, otra película de béisbol, ¿cierto? Está Bull Durham, está The Natural, que es con Robert Redford, también calificada como una de las grandes películas. ¿Y por qué les nombré todas estas películas ya en este inning, que es el inning en el que normalmente hablamos, o la sección del programa que normalmente hablamos, sobre el impacto en la cultura pop y en otras películas? Que miren que, como dijo Kevin Costner, el béisbol es el deporte más cinematográfico, ¿cierto? El impacto en el cine es porque se han desarrollado muchas historias en este deporte, en ello, en la moda, en la televisión, en la música, entre otros. Por ejemplo, todas esas frases icónicas que yo les nombraba hace un momento, como en el béisbol no se lloran, ¿cierto? No la decía la gente normalmente, pues, sino que la tomaron de la película. Tomaron de las películas, exactamente. Sí, no, y de las películas, hablando de béisbol y cine, vemos que han quedado todas estas frases de las que hablas. De verdad que todas las estrategias de Moneyball, como decías, lo que pasó con esta última película de la que hablábamos de Fever Pitch, exactamente. Sí. Entonces, ve que sí ha
sí ha revolucionado el cine también, el deporte real. ¿Y de qué me vas a hablar? ¿O cómo me vas a decir algo de esa gorra icónica que dejaron de los Cubs en Rookie of the Year? Sí, cuando tú ves películas que no tienen que ver con este deporte, vas a encontrar 3 gorras, ¿sí? De 3 equipos. Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago. ¿Cierto? Los Cachorros de Chicago también era un equipo de esos caídos en desgracia, por decirlo de alguna manera, que tenían muchos años sin ganar. Ganaron en el 2015 nuevamente la Serie Mundial después de muchísimos años. Recuerdo la fiesta, recuerdo a Bill Murray, el actor de Cazafantasmas, celebrando en las gradas claro. esos partidos, ¿sí? Field of Dreams, ¿cierto? Campo de ensueños, hizo que las Grandes Ligas, muchísimos años después, en el 2021, estábamos todavía con ciertas limitaciones de la pandemia cuando se jugó ese partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York en ese campo. Y eso revivió la pasión por el deporte porque la pandemia nos había generado ciertos estados de tristeza porque no veíamos deportes y otras cosas, ¿cierto? Y para mí esa película es un homenaje impresionante para este deporte, ¿cierto? Es que también hay series y caricaturas, perdón, que también han homenajeado estas películas. Por ejemplo, Los Simpsons, tú sabes, Los Simpsons siempre. En Los Simpsons hay un episodio donde los jugadores de béisbol aparecen como estrellas invitadas, un guiño a The Natural y otras cintas. Sí, en ese capítulo de Los Simpsons salen los grandes jugadores que habían a finales de los 90 o mediados de los 90, mejor dicho. Ahí salen grandes jugadores como Mark McGwire, una estrella del béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo. ¿Cierto? En Friends, por ejemplo, Joey menciona que él llora con Field of Dreams. En How I Met Your Mother, Barney usa las estadísticas al estilo Moneyball para levantar en un bar, ¿cierto? Entonces fíjense que estas películas sí han permeado la cultura de unas maneras que no las esperábamos, ¿cierto? No, y no solo son referencias, ¿sabes? Sino también hay impactos reales. La historia de Jackie Robinson en 42 ayudó a que las nuevas generaciones, digamos, conocieran su legado, la importancia de romper barreras raciales en el béisbol y toda la sociedad. O sea, no solo... Sí. Mira, la música también es icónica en el cine y el béisbol. Por ejemplo, en The Sandlot, la música nos lleva a los años 60. Sí. ¿Cierto? Ese periodo tan chévere. Take me out to the ball game. Llévame al juego de pelota. Es el himno que suena en todos los estadios. Normalmente suena en el 7º inning. ¿Sí? Y ha habido intérpretes famosos de esta canción. Sí. El béisbol y el cine realmente son una combinación perfecta. Nos han dejado frases, escenas, historias y hasta cambios en la manera en que vemos el deporte. Lo mejor es que siguen llegando nuevas películas que mantienen vivo el espíritu del juego. Bueno, cambiemos de inning y hubo ciertos reclamos porque en el capítulo pasado no hicimos recomendaciones sobre los estrenos. Sí, es verdad. Y varias personas, Carlos, y no nos dijiste nada. Lobo, ¿qué película voy a ver esta semana si no me dijiste nada? Yo, disculpen, pero la verdad se nos pasó. Sí. No nos dimos cuenta sino hasta que llegaron los reclamos. Sí. La verdad, ni siquiera en el proceso de organizar el material. Sí. Pero esta semana tenemos 2 estrenos que no nos podemos perder. The King of Kings y El Amateur, Operación Venganza. La primera es una épica religiosa con un elenco impresionante. Es una película animada, entonces deben ahí estar unas voces impresionantes. Y la segunda es un thriller, de espionaje lleno de acción.
¿Cuál de estas dos verías primero, Carlos? Yo creo que el amateur de King of Kings es el Rey de Reyes. Sabemos Sí. que es una película sobre Jesús y viene Semana Santa. Muy bien, exacto. Yo la dejo para Semana Santa y por eso voy a ver primero el amateur. Muy bien. Bueno, nos dimos un recorrido por lo mejor del cine del béisbol, desde los clásicos hasta el impacto en la cultura pop. ¿Con qué te quedas, Carlos? Con que si lo construyen, ellos vendrán. Ah, sí, señor. Y con que hay que ver más béisbol en los estudios y sobre todo en el cine, porque siempre nos deja grandes historias, la verdad. Y bueno, antes de que se acabe este inning final, les vamos a dejar esta joyita que quedó en los camerinos del podcast. Porque sí, hasta en los episodios sobre béisbol hay lanzamientos que no llegan al plato. Y aquí va un blooper cortesía de la casa. Coño, Carlos, ¿sabes que con lo de las películas de béisbol? Hay una película que es muy buena, bueno, a mí me gusta bastante, se llama The Fever Pitch, algo así, con Drew Barrymore y Jimmy Fallon. Es como del 2000 y dale, una así. No, no es 2600, pero 2600. es buena, la película es muy buena, no es vieja. Tienes que verla. Ah, bueno, pues ¿quién está diciendo la película tuya? Es buena, a mí me encanta esa película y hay una de un chamito, parece que ese no me acuerdo el nombre, que él se cae, se dobla el brazo y después queda como que lanzando las pelotas más rápido y después no me acuerdo los Yankees, no me acuerdo quién lo firma. Esa película también me gustó y me parece muy épica. ¿Por qué las películas tienen un desenlace? No digo porque todas las películas tienen que tener un desenlace. O sea, y tiene que tener un punto clave donde como que, no sé. ¿Te cuentan una historia? Sí, porque es la parte interesante de la película, pues es la ancla de la película. Y si yo haría una película de béisbol, verga, marico, no. De repente, de pasabate, algo así, no sé. Pero no, porque yo tengo un trauma de chiquito y me llevaron un día. Sí, no te burles. Me llevaron un día para un casting a jugar béisbol y me pegaron un pelotazo en la cabeza y después de ahí quedé tocado. Entonces, no creo que haría una película de béisbol. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. La Cueva del Lobo es un podcast sobre cine y cultura pop, conducido por Enita Alvarado y Carlos Alberto Vázquez. La producción y edición están a cargo de Carlos Alberto Vázquez con el apoyo creativo de Enita Alvarado en la investigación y desarrollo de contenido. Podcast grabado en el Puente de la 4 Sur, Medellín, Colombia.